Imaginemos, por un momento, que de repente el mundo entero se hundiera en una oscuridad tan profunda que ni siquiera, ni las lámparas más potentes podían dar suficiente luz, ni el sol, ni la luna podían iluminarlas. Imagina abrir la ventana y ver solo oscuridad absoluta, un silencio roto solo por gritos lejanos y sonidos inexplicables. Esta no es la escena, no es una película de terror, sino el contenido de una de las profecías más misteriosas y aterradoras de la historia, las 3 noches de minucia oscuridad. Y lo más impresionante es que esta revelación se atribuyó nada menos que a Padre Pío, uno de los santos más conocidos y venerados de la Iglesia Católica. El Padre Pío no era un hombre común, vivió entre 1887 y 1968 y se hizo famoso por llevar en su cuerpo las marcas de la crucifixión de Cristo, conocidas como estigmas. Personas de todo el mundo viajaron al pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo, en Italia, solo para verlo, pedirle consejo e incluso experimentar milagros. Muchos afirmaban que tenía dones sobrenaturales, podía estar en 2 lugares a la vez. Al mismo tiempo, leía los pensamientos de quienes se acercaban y, sobre todo, dejaba mensajes que parecían hablar no solo de vuestro tiempo, sino también de nuestro futuro. Entre estos mensajes, uno en particular continúa intrigando a creyentes y eruditos por igual. La profecía de las 3 noches de oscuridad habla de un período en el que la humanidad se vería sometida a una prueba drástica, un momento de purificación y también de terror. Y se trata de esta profecía, de lo que reveló el Padre Pío y cómo se desarrolló. Se conecta con los signos de nuestros tiempos, que comentaremos en este vídeo. Entonces voy a preguntarles esto: si creen que necesitamos hablar más sobre la fe, sobre los misterios de Dios y sobre mensajes que pueden transformar la forma en que vemos la vida, suscríbete al canal ahora, activa la campanita de notificaciones, avísanos y comparte este video. Lo que estás a punto de escuchar podría sorprenderte e incluso cambiar tu forma de ver el mundo. Cuando hablamos de santos, muchos imaginamos personas lejanas, figuras que vivieron hace siglos y que parecen casi inaccesibles. Pero el Padre Pío es diferente. Vivió en el siglo XX, en la misma época que el mundo se enfrentaba a guerras, cambios políticos y gigantescas transformaciones sociales. Nacido en 1887 en un pequeño pueblo del sur de Italia llamado Pietrelcina, Francesco Forgione, su nombre de pila, era un joven típico de familia sencilla. Pero ya de niño había indicios de que su vida estaría marcada por extraordinario. Se dice que ya cuando era niño tenía visiones de ángeles y también de espíritus que venían a ponerlo a prueba. Pocos de ellos, este niño frágil y enfermizo, creció sintiendo una vocación muy especial. Ingresó en la orden de los capuchinos y recibió el nombre de Pío en honor a San Pío I. Fue en esta época que su viaje espiritual comenzó a cobrar impulso y las experiencias místicas se convirtieron en una parte constante de su vida. Tu vida. Pero lo que realmente llamó la atención del mundo fueron los estigmas. Heridas abiertas en sus manos, pies y cicatrices en el pecho, similares a las marcas de la crucifixión de Jesús. Estas heridas permanecieron en su cuerpo durante 50 años. Atrajeron a miles de personas que viajaban a San Giovanni Rotondo para verlos. Y aquí surge uno de los primeros grandes ganchos de su historia. ¿Cómo podía alguien llevar tales signos en su propio cuerpo? Misterioso. Y aún así seguimos viviendo con tanta fe y dedicación. El Padre Pío no solo soportó dolores físicos, sino que también pasó largas horas escuchando confesiones. Aconsejó a la gente e incluso realizó curaciones inexplicables. Muchos afirmaban que podía revelar secretos guardados en los corazones de quienes se acercaban, como si tuvieran la capacidad de ver más allá de la superficie.
palabras. Otros informaron que apareció en 1900 en lugares lejanos, aunque nunca había salido de su celda. Era el don de la bilocación, algo que la ciencia nunca ha podido explicar. Cada detalle de la vida del Padre Pío llama la atención porque nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Sería posible que un hombre sencillo que vivía en un monasterio pudiera haber recibido regalos tan extraordinarios directamente de Dios? Por eso su vida es tan estudiada y recordada hasta el día de hoy. Pero lo más impresionante no es solo milagros o fenómenos inexplicables. Lo que realmente marcó la vida del Padre Pío fueron sus mensajes, consejos y profecías. Palabras que siguen resonando, como si estuvieran destinadas a nuestro tiempo. Entre estos mensajes, uno destaca y continúa inspirando temor, curiosidad y profunda reflexión, en la profecía de las 3 noches de oscuridad. Pero antes de adentrarnos en este misterio, es importante comprender cómo las visiones y revelaciones comenzaron a ganar fuerza y se convirtió en una de las figuras más influyentes y respetado de la fe católica. Cuando pensamos en el Padre Pío, inmediatamente recordamos los milagros, las largas filas de fieles que lo buscaban, confesarse con él y hablar de las misteriosas heridas que marcaron su vida. Pero hay un aspecto que llama mucho la atención. Presten mucha atención a todo esto, sus profecías. El Padre Pío dejó mensajes que han trascendido el tiempo y siguen todavía hoy, se estudian porque parecen hablar no solo al pasado, sino directamente al presente e incluso al futuro. Estas revelaciones no surgieron de una sola vez, sino que quedaron registradas en cartas y testimonios de personas. Según relatos cercanos, incluso de quienes vivían con él diariamente, el Padre Pío a menudo lanzaba advertencias sobre eventos que aún estaban por venir. Habló de guerras, de crisis espirituales, de momentos en que la humanidad se alejaría de Dios y sufriría las consecuencias de este alejamiento. Para algunos, los mensajes eran aterradores. Para otros, un llamado a la conversión y a la esperanza. Uno de los ejemplos más conocidos es cuando se dice que advirtió sobre grandes conflictos que vendrían en el futuro. El Padre Pío vivió durante ambas guerras mundiales y muchos creen que sus palabras se referían no solo a estos períodos, pero también los acontecimientos que aún están por venir. Describió a la humanidad como sumida en la oscuridad moral, en momentos de sufrimiento, pero siempre enfatizó que la fe sería la única luz capaz de guiar a las personas a través de ellos. Momentos. Dentro de este conjunto de mensajes se encuentra la famosa profecía de las 3 noches de oscuridad. Al mencionarla, el Padre Pío no solo quería infundir miedo, enfatizó que este periodo también sería una oportunidad para purificación, una forma para que la humanidad redescubra la esperanza en medio del caos. Según informes, dijo que solo aquellos que permanecieron firmes en la oración y la confianza en Dios superarían ese momento en seguridad. Las profecías del Padre Pío no deben verse como predicciones fatalistas, sino como señales que apuntan hacia decisiones espirituales. Sirven como recordatorio de que, en medio de las mayores dificultades, la fe puede convertirse en una fuente de fortaleza que sostiene e ilumina. Por eso, incluso hoy, creyentes y eruditos siguen revisitando sus palabras en un intento de comprender si estos mensajes ya se han cumplido, si aún están por venir o si, de hecho, ya están sucediendo ante nuestros ojos. Entre todos los mensajes atribuidos al Padre Pío, ninguno tiene tanto impacto como la profecía de los 3 noches de oscuridad. Este es, sin duda, el punto más misterioso de tu vida espiritual. Una advertencia que remueve las preocupaciones, conecta con la imaginación de las personas e incluso con sus miedos más profundos.
La descripción es sencilla, pero tiempo aterrador. Un periodo de 3 días enteros en el que el mundo estaría cubierto por una oscuridad total, donde nada, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas podían brillar. Los informes indican que el Padre Pío habló de este momento como una gran prueba para la humanidad, un momento de purificación en el que muchos serían puestos a prueba. El detalle más inquietante es que era simplemente falta de luz. Según él, durante esas noches ocurrían fenómenos y sucesos sobrenaturales. Se manifestarían cosas terribles. Se oirían voces, gritos y sonidos inexplicables desde fuera de las casas, trayendo terror a aquellos que no estaban preparados espiritualmente. La advertencia más contundente fue clara. Nadie debía salir de casa durante este periodo. La única protección estaría en permanecer recluidos, en oración y con velas bendecidas, porque solo ellas serían capaces de iluminar el camino. Oscuridad. Ni siquiera la electricidad funcionaría, pues la oscuridad sería total y absoluta, algo más allá, comprensión humana. Lo sorprendente es que este tipo de profecía no se originó únicamente con el Padre Pío. Otros místicos católicos también contribuyeron a ella. También hablaron de algo similar, lo que refuerza aún más el misterio que rodea este tema. Pero cuando las palabras vienen de alguien que experimentó fenómenos inexplicables y dejó marcas de santidad tan fuertes, el peso es aún más grande. Las 3 noches de oscuridad no es solo una historia de miedo para impresionar. Lleva consigo un mensaje profundo, la necesidad de conversión, preparación espiritual y confianza plena en Dios. El Padre Pío describió este tiempo no solo como un castigo, sino también como una oportunidad de renovación, una oportunidad para aquellos que buscaron la fe para sobrevivir y emerger más fuertes. Esta profecía sigue siendo relevante porque toca algo universal, el miedo a lo desconocido y la esperanza de que, incluso en la noche más oscura, hay una luz que nunca se apaga. La pregunta sigue siendo, ¿esta advertencia se cumplirá todavía o ya estamos experimentando las señales que trató de mostrarnos? Si la profecía de las 3 noches de oscuridad parece aterradora, lo que realmente llama la atención son consejo que acompaña a este anuncio. El Padre Pío no solo habló de un tiempo de oscuridad y miedo, también dejó instrucciones sobre cómo los fieles deben prepararse para afrontar este periodo. Este es un detalle esencial. La profecía no es solo un mensaje de advertencia, sino también una guía de supervivencia espiritual. Según se dice, el Padre Pío habría afirmado que durante esas noches, solo las velas bendecidas tendrían éxito para iluminar. No serviría de nada encender lámparas, faroles, ni ninguna otra fuente de energía. Solo bastaría la luz de las velas. Las mujeres consagradas se mantendrían firmes en medio de la oscuridad total. Esta indicación se convirtió en un símbolo de fe y vigilancia, recordando que solo lo que viene de Dios puede resistir el caos. Otra advertencia importante fue permanecer en el interior. El Padre Pío enfatizó que durante la oscuridad era peligroso salir, por muy fuerte que fuera la curiosidad o la desesperación. Afuera, según testigos, habría sonidos aterradores, voces que gritaban nombres e incluso visiones aterradoras. El enemigo, dijo, usaría. Se emplearon todos los medios posibles para intentar engañar, confundir y atemorizar. Por lo tanto, la recomendación fue clara. Resista la tentación de abrir puertas o ventanas y permanezca firme en la oración. Además, se dio orientación para mantener un espíritu de confianza. No bastaba con simplemente esconderse o tener velas. El Padre Pío enseñó que la oración sería la verdadera arma para superar las pruebas. Rezando el rosario, permanecer en silencio ante Dios y pedir misericordia serían las claves para soportar esos días.
Lo más sorprendente es darse cuenta de que este consejo no solo se aplica a una posible profecía futura, también encaja en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestras propias noches de oscuridad, momentos de dolor, incertidumbre o desesperación? En esos momentos, las palabras del Padre Pío siguen vigentes: mantenernos firmes, mantener la fe encendida como una vela que nunca se apaga y no dejar que el miedo nos haga desistir. Espacio para aquello que nos puede hacer daño. Esta advertencia de preparación es más que una regla práctica para un tiempo de misterio. Es una lección espiritual sobre cómo afrontar la oscuridad del mundo y la oscuridad del alma. Un mensaje que resuena aún hoy, desafiando que cada uno de nosotros reflexione. ¿Estamos preparados para resistir cuando llega la oscuridad? Cuando hablamos de la profecía de las 3 noches de oscuridad, no estamos tratando simplemente con rumores o historias, inventado con el tiempo. Hay registros y testimonios atribuidos directamente al Padre Pío que respaldan este misterio. En algunas cartas y escritos que circulan hasta el día de hoy, aparecen descripciones detalladas sobre este período de oscuridad, siempre acompañado de recomendaciones de oración, silencio y confianza en Dios. Estos documentos se han convertido en objeto de estudio y debate tanto entre creyentes como entre estudiosos de Dios. Iglesia. Uno de los relatos más conocidos es el de una carta enviada a sus superiores espirituales, donde el Padre Pío describió escenas de gran sufrimiento para la humanidad. Mencionó que llegaría un momento en que muchos llorarían, no solo por las pérdidas materiales, sino por la ausencia de fe que se apoderaría del mundo. En estas palabras surgen señales claras de que él vio mucho más allá de su tiempo, apuntando a acontecimientos que podrían afectar a las generaciones futuras. Hay también testimonios de personas cercanas a él que afirman haber escuchado al Padre Pío comentar esta advertencia. Los fieles seguidores que vivieron con él en San Giovanni Rotondo cuentan que, a veces, el fraile se marchaba, escapando frases sobre días oscuros, aconsejándoles que nunca pierdan la fe, incluso cuando todo parecía perdido. Aunque estos relatos no son reconocidos oficialmente por la Iglesia como documentos doctrinarios, siguen siendo un eco fuerte, capaz de abarcar décadas y seguir despertando. Atención, es interesante notar que en algunos de estos testimonios hay una conexión directa con prácticas devocionales que ya existían. Les animaba a tener siempre en la mano el rosario, a rezarlo diariamente y a no alejarse nunca del sacramentos. En otras palabras, sus palabras no parecían simplemente advertencias aterradoras, sino un llamado, preparación espiritual constante. Estos testimonios cobraron aún más fuerza porque el Padre Pío ya había demostrado que poseía dones, habilidades extraordinarias, como predecir eventos y leer el alma de las personas. Así que, cuando habló de algo tan impactantes como fueron las 3 noches de oscuridad, era natural que muchos creyeran y tomaran en serio sus palabras. Grave. Lo más intrigante es que estos escritos siguen estando disponibles para cualquiera que desee estudiarlos, y más, a medida que pasa el tiempo, parecen resonar más con los signos de nuestro mundo actual: guerras, crisis y divisiones religiosas. Esto nos lleva a la inevitable pregunta: ¿ha comenzado ya a suceder de alguna manera lo que describió el Padre Pío? ¿Forma? Cuando la gente escuchó por primera vez sobre la profecía de las 3 noches de oscuridad atribuida al Padre Pío, la reacción fue una mezcla de miedo y esperanza. No es difícil imaginar el impacto que tendría un mensaje así. Este tipo de situación existiría en cualquier comunidad. Por un lado, el temor ante la idea de 3 días completos de oscuridad, acompañado de fenómenos inexplicables. Por otro lado, la certeza de que en medio del caos todavía existiría una promesa de salvación
para aquellos que guardaron la fe. El miedo provenía de las imágenes que evocaba esta profecía. Piensen en familias sencillas al escuchar eso durante 3. Por la noche oían voces que los llamaban por sus nombres, ruidos aterradores procedentes del exterior de las casas y acontecimientos, que desafiaría cualquier explicación. Para muchos fue como anticipar el fin del mundo, y de hecho, el silencio del Padre Pío en ciertos momentos reforzaba esta sensación de misterio, como si hubiera detalles que no pudieron ser revelados completamente. Pero al mismo tiempo, este mensaje trajo una profunda esperanza. El Padre Pío nunca habló solo de destrucción. Enfatizó que, incluso en la oscuridad más profunda, la presencia de Dios sería la luz que no puede ser destruida. Se extinguiría. Para los fieles, esta profecía no era solo una advertencia, sino también un llamado a la conversión y a confianza. El miedo a la oscuridad se equilibraba con la promesa de que quienes permanecían firmes en la oración los protegería. Esta atmósfera dividió opiniones. Mientras algunos preferían centrarse en los aspectos aterradores, otros vieron en esto. La profecía es una poderosa invitación a cambiar de vida, y es precisamente en esta dualidad donde reside su fuerza. Mensaje. El miedo capta nuestra atención, haciéndonos reflexionar sobre la fragilidad de la existencia. La esperanza, en cambio, fortalece la fe y da coraje para superar las pruebas. Por eso, aún hoy, la profecía de las 3 noches de oscuridad sigue tan presente en el imaginario religioso. Ella no solo habla de catástrofe, sino también de la victoria de la luz sobre la oscuridad. Es un recordatorio de que, en cualquier momento de crisis, el miedo puede llamar a la puerta, pero es la esperanza la que debe permanecer dentro de nosotros. Aunque la profecía de las 3 noches de oscuridad está fuertemente asociada con el Padre Pío, no es exclusiva de él. A lo largo de la historia de la Iglesia, otros místicos y santos también han hablado de períodos oscuros que vendrían para purificar a la humanidad. Esta conexión refuerza aún más el misterio, porque muestra que diferentes voces, en distintas épocas, apuntaron a la misma realidad espiritual. Un ejemplo notable es Santa Faustina Kowalska, conocida como la Apóstol de la Divina Misericordia. En su diario espiritual, describió visiones de tiempos en los que la humanidad enfrentaría un gran sufrimiento y habló de la urgente necesidad de oración y arrepentimiento. Aunque no mencionó explícitamente 3 noches, sus palabras también reforzaron la idea de un periodo oscuro en el que solo permaneció la fe en Dios. Podría apoyar a la gente. Otro caso es el de la beata Anna Maria Taigi, una mística italiana del siglo XIX. Ella relató haber recibido de Dios, reveló que habría un tiempo de oscuridad sobre el mundo, durante el cual solo se permitirían velas bendecidas. Podrían iluminar. Esta descripción es casi idéntica a la atribuida al Padre Pío, lo que genera aún más curiosidad y conexión entre los testimonios. También encontramos referencias en visiones de otros santos y benditos que hablaban de castigos espirituales, periodos de silencio y oscuridad como signos de purificación. Para muchos creyentes, esta repetición en diferentes momentos, esto es una indicación de que tales mensajes no pueden ignorarse, sino que deben verse como advertencias que permean siglos. Estas conexiones muestran que la profecía no debe tratarse como algo aislado o un producto de la imaginación, solo una persona. Al contrario, parece ser parte de un conjunto más amplio de mensajes que Dios tendría, permitido llegar a la humanidad a través de diversos mensajeros. Cada uno, a su manera, reforzó el mismo: la verdad sea dicha. La fe sería la única luz capaz de guiarnos en los momentos de oscuridad. Así, cuando el Padre Pío habló de las 3 noches de oscuridad, sus palabras no solo hicieron eco a las suyas, experiencia, sino también un coro espiritual formado por otros profetas católicos.
Esto da aún más peso a este mensaje, nos hace pensar, si tantos santos y santas hubieran hablado de algo parecido, ¿no sería? ¿Es esto una señal de que debemos prestar atención? Cuando hablamos de las profecías del Padre Pío, especialmente las 3 noches de oscuridad, surge una pregunta. Inevitablemente, ¿cuál fue la postura de la Iglesia ante todo esto? La respuesta no es tan sencilla, porque la Iglesia, los católicos, siempre tratan las revelaciones privadas con mucha cautela, a diferencia de las verdades de la fe ya confirmadas en el Evangelio y la tradición. Las profecías y visiones de santos o místicos no son obligatorias para los fieles. Creer. En el caso del Padre Pío, la Iglesia reconoció oficialmente su santidad, sus milagros y la autenticidad de sus obras, estigmas que cargó durante más de 50 años. Sin embargo, en cuanto a las profecías, incluida la de los 3 noches de oscuridad, no hay ningún documento oficial que confirme su divulgación obligatoria. Esto significa que pueden ser falsas, pero deben ser vistas como advertencias espirituales, siempre interpretadas con prudencia y discernimiento. Es importante recordar que, a lo largo de la historia, la Iglesia ha lidiado con diversas revelaciones privadas. Estos acontecimientos han sido confirmados, como en Fátima y Lourdes, donde apariciones y mensajes han sido reconocidos oficialmente, tras largos estudios. Otros, sin embargo, nunca recibieron la aprobación formal, pero siguen, fuente de devoción y reflexión para millones de fieles. La profecía, atribuida al Padre Pío, se enmarca en esta segunda categoría. Grupo. Los eruditos católicos a menudo afirman que el punto esencial no es si el acontecimiento sucederá de una determinada manera, no solo literalmente, sino también en la comprensión del mensaje espiritual que transmite. En el caso de las 3 noches de oscuridad, la Iglesia enfatiza que la lección principal es el llamado a la conversión, la oración y la preparación espiritual. Por lo tanto, incluso sin confirmación oficial, el mensaje sigue siendo válido como inspiración para la fe. Esta postura cautelosa de la Iglesia tiene también un motivo importante: evitar el sensacionalismo y garantizar que la fe no debe basarse en el miedo, sino en el amor y la esperanza. El Padre Pío, en vida, nunca quiso sembrar el pánico, sino para despertar la conciencia. Por lo tanto, la Iglesia invita a los fieles a ver sus palabras como un estímulo para fortalecer la relación con Dios, y no solo como presagio de catástrofe. Al final, lo que la Iglesia nos enseña es simple. No importa tanto si habrá o no 3 noches literales de oscuridad. Lo más importante es estar preparado para afrontar la oscuridad de la vida con fe y valentía. Esta interpretación mantiene viva la esencia de lo que predicaba el Padre Pío: confiar en Dios en todo momento, incluso en los momentos más difíciles. Cuando escuchamos la profecía de las 3 noches de oscuridad atribuida al Padre Pío, es natural que muchos pregúntense: ¿tiene esto alguna relación con lo que estamos viviendo hoy? Al fin y al cabo, basta con mirar a su alrededor, darnos cuenta de que los signos de nuestros tiempos parecen hacer eco, de algún modo, de las advertencias que él dejó atrás. Guerras, desastres naturales, pandemias, divisiones sociales y crisis de fe cada vez más visibles. Todo esto nos hace preguntarnos si no estamos ya experimentando simbólicamente la oscuridad de la que habla. El Padre Pío dijo que la humanidad experimentaría períodos de gran sufrimiento debido a su alejamiento de Dios. Cuando observamos la realidad actual, nos damos cuenta de lo evidente que es esta desconexión en muchas áreas de la vida. La búsqueda de poder, el odio difundido en las redes sociales, el debilitamiento de los valores espirituales, todo. Estos aspectos crean un clima de incertidumbre y miedo. Muchos se sienten perdidos, como si el mundo se hubiera acabado.
transformado en un lugar más frío y distante. Además, los desastres ambientales y los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más aterradores cada año. Para los creyentes, estos acontecimientos no son solo hechos científicos, sino también señales espirituales de que la creación sufre y cree que algo mayor está por suceder. Es precisamente este tipo de interpretación lo que mantiene viva la profecía de las 3 noches de oscuridad. La idea de que la oscuridad puede manifestarse no solo físicamente, sino también moral y espiritual. Lo más interesante es que cuando reflexionamos sobre los signos de nuestro tiempo, el mensaje del Padre Pío adquiere aún más relevancia, más fuerza. No se trata solo de esperar que ocurra un evento extraordinario en el cielo o en la tierra. Se trata de darnos cuenta de que ya estamos viviendo noches de incertidumbre, momentos en los que la fe se pone a prueba y que la preparación de lo que decía podría aplicarse al presente. Cada crisis, cada conflicto y cada desafío que enfrentamos puede verse como una oportunidad de renovación, nuestra confianza en Dios. La oscuridad puede parecer cada vez más densa, pero el mensaje que resuena desde la vida del Padre Pío es clara. Incluso cuando el mundo se hunde en el caos, la fe es la llama que nunca debe apagarse. Por lo tanto, al observar las señales de nuestros tiempos, no deberíamos simplemente sentir miedo. Deberíamos sentir, también es un llamado al cambio, al arrepentimiento y a la esperanza. Porque, como dijo el Padre Pío, la oscuridad es capaz de vencer la luz que viene de la oración y la confianza en Dios. Cuando pensamos en las 3 noches de oscuridad, la primera reacción suele ser el miedo. Después de todo, la idea, pasar 3 días inmerso en la más absoluta oscuridad, escuchando sonidos aterradores y sin poder salir de casa, es inquietante, con la imaginación de cualquiera. Pero si miramos más a fondo, nos damos cuenta de que el mensaje del Padre Pío no se trataba solo de terror o destrucción. Había algo mucho más profundo, escondido tras esas palabras, un llamado a la transformación espiritual. La oscuridad, en este contexto, puede entenderse no solo como un fenómeno físico, sino también como un símbolo. Representa los momentos en que la humanidad se aleja de Dios, pierde sus valores y se pierde. Estar dominado por el egoísmo, la violencia y la indiferencia. Así, las 3 noches se convierten en una advertencia de que, cuando la luz de la fe se apaga, el mundo se hunde en la oscuridad. Y es precisamente durante estos periodos que, necesidad de renovación, el Padre Pío sabía que hablar de oscuridad llamaría la atención, pero su intención no era paralizar a la gente, miedo. Al contrario, se trataba de despertarlos a la urgencia de cambiar sus vidas. Enseñó que, en medio del caos, la oración y la confianza en Dios serían el verdadero refugio. En otras palabras, el mensaje oculto no se trata de predecir, no se trata de catástrofes, sino de demostrar que, incluso en los peores momentos, hay una salida. Otro punto importante es que la profecía también puede verse como una metáfora de las luchas personales que enfrenta cada persona. Una persona enfrenta desafíos. Todos pasamos por noches oscuras, fases de dolor, duda, pérdida o crisis en las que parece no haber salida. En este sentido, el mensaje del Padre Pío sirve para recordarnos que la fe es capaz para iluminar incluso los caminos más oscuros. Por lo tanto, la verdadera esencia de esta profecía no es asustar, sino inspirar. Nos invita a reflexionar sobre la vida que llevamos. Debe fortalecer nuestra espiritualidad y no debemos esperar una gran señal en el cielo. No se trata de cambiar de actitud. La luz que vence a la oscuridad ya está dentro de cada uno de nosotros. Solo debemos evitar que suceda, apagar.
Cuando miramos la vida del Padre Pío, nos damos cuenta de que su legado va mucho más allá de las profecías y era conocido por sus fenómenos místicos. Sobre todo, era un hombre que vivía la vida intensamente. Su fe dejó un ejemplo que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su espiritualidad no se limitó a visiones y milagros. Estaba presente en cada gesto de compasión, en cada consejo dado, en cada oración ofrecida junto a los que sufrieron. Durante décadas, el Padre Pío dedicó su vida al confesionario. Llegaba a pasar hasta 16 horas diarias escuchando personas de todos los ámbitos, desde campesinos hasta altos funcionarios. Muchos se marcharon transformados, afirmando que tenía la capacidad de ver dentro del alma, revelando pecados no confesados o señalando caminos hacia la reconciliación con Dios. Este don de dirección espiritual puede haber sido uno de los principales razones de su fama durante su vida. Otro aspecto de su legado fue la caridad. El Padre Pío siempre se preocupó por ayudar a los necesitados y fue él en gran parte responsable de la construcción de la Casa Sollevo de la Soferenza, un hospital que sigue siendo un referente hasta nuestros días. Atención médica combinando ciencia y espiritualidad. Este proyecto demuestra que su misión no se trata de hablar de fe, sino de ponerla en práctica de modo concreto, cuidando el cuerpo y el alma de las personas. Los milagros que se le atribuyen, tanto durante su vida como después de su muerte, siguen reforzando la devoción popular. Curación de enfermedades incurables, apariciones misteriosas en lugares lejanos e incluso testimonios de protección. En momentos de peligro, numerosos creyentes relatan este tipo de sucesos. Estos sucesos alimentan la convicción de que el Padre Pío fue elegido para ser un instrumento especial de Dios en el mundo. Pero quizás el mayor legado es su mensaje central: orar, confiar y mantenerse firmes frente a la adversidad. No prometió una vida sin problemas, pero demostró que la fe es capaz de dar sentido incluso a las dificultades. Su canonización en 2002 no hizo más que confirmar lo que el pueblo sabía desde hacía mucho tiempo. El Padre Pío era de hecho un hombre santo. Por lo tanto, cuando pensamos en sus profecías, incluidas las 3 noches de oscuridad, no debemos olvidar que el núcleo de su misión siempre ha sido el mismo: acercar a la gente a Dios. Ese es el verdadero significado. Un legado espiritual que sigue vivo, inspirando a generaciones y recordando a todos que incluso en la oscuridad hay una luz que nunca se apaga. Después de profundizar en la vida y los mensajes del Padre Pío, se hace imposible no reflexionar sobre las 3 noches de oscuridad. Realmente lo significan. Más que una profecía que inspira miedo, esta advertencia es una profunda invitación a mirar dentro de nosotros mismos. El mundo siempre ha enfrentado momentos de crisis, de guerras, dudas y un alejamiento de la fe. Quizás la gran oscuridad no solo esté en el cielo o en la tierra, sino dentro de cada corazón que se aleja de Dios. El Padre Pío vivió una vida marcada por lo extraordinario, pero nunca dejó de ser sencillo y humano. Nos dice: demostró que la verdadera fe no está hecha solo de milagros visibles, sino de pequeños gestos de amor y de oración y confianza diaria. Su legado perdura a través de los años porque habla directamente de lo que todos buscamos: luz en medio de la oscuridad. Puede que las 3 noches de oscuridad no hayan ocurrido literalmente, y tal vez nunca ocurran. De otra manera, siguen siendo relevantes como símbolos de la lucha que cada uno de nosotros enfrenta en cualquier manera. Si la vida del Padre Pío y su profecía despertaron preguntas, fe y esperanza en tu corazón, suscríbete al canal ahora. Listo. Esto es muy importante para que este mensaje siga llegando a más personas. Además, dale a me gusta en esta publicación,
Puedes utilizar un vídeo porque de esa manera le demuestras a YouTube que este contenido merece ser compartido. Y una cosa más, escribe en los comentarios, ¿crees que la profecía de las 3 noches de oscuridad se cumplirá? ¿Lo cumplirás? ¿O crees que ya está sucediendo simbólicamente hoy? Tu opinión puede para enriquecer aún más esta conversación y ayudar a otros a reflexionar. Nunca lo olvides. Incluso en la noche más oscura, una simple llama de fe puede iluminarlo todo. Y eso es lo más grandioso, la lección que nos dejó el Padre Pío.